Le quería preguntar cómo habían andado con el trabajo práctico anterior. Si lo habían podido, practicar en perspectiva las elipses, ese tema que nos tiene un poquito retrasado. ¿Alguien me podía informar si han podido practicar cambio? Sí, profe, pero todavía no lo terminé. Bien ahí, pero ¿le vas tomando la mano? ¿Está en el tema o no? Sí, ya se me va haciendo un poco más sencillo hacer. Claro, mientras más practiquemos, más fácil se nos va a hacer el trazado de las elipses, ¿no? Eh, ¿Ha quedado algo de duda, chicos, del trabajo práctico anterior? ¿Quieren que comentemos algo? Por mi parte no, profe. Te Bien, comento, ingeniero, que solamente 3 personas han entregado, ¿no? El trabajo 15. bien ahí, bien ahí. Y bueno, quizá esta semana nos sorprenda este curso, ya que usted lo protege, anda diciendo que la comisión 1K1 y la K4 son las mejores comisiones. Vamos a ver si esta semana se destapan y nos demuestran el potencial y el aprendizaje. ¿O no? ¿No le tiene fe a usted, Oscar? Cambio. Y yo siempre tengo fe. Bien ahí. Escúcheme, Oscar, antes de comenzar el Lo trabajo, escucho. ¿usted tiene algún paso a paso para hoy o no ¿Del tiene? trabajo 16? Sí, de clase de hoy, que es ejes paralelos. Sí, algo tengo. Es largo el paso a paso, pero sí. Bueno, porque algo me había comentado el arquitecto Divi, eh, eh, así que no sé si yo le doy la introducción y después usted da el paso a paso. No sé qué opina usted. Bueno, ¿No tiene no hay inconveniente? problema. No, para nada. Bueno, me van a esperar un ratito, los vamos a compartir al trabajo como para que todos los tengamos. Ando lidiando con el internet. Hay que poner fibra óptica, no queda otra. Sí, fibra óptica vía claro. No, no es claro este. En mi oficina tengo claro, pero acá tengo. Ahí está. Buah, Ese mismo. ese. Bien ahí. Y no se carga la página, por eso. Ahí está. Gonzalo Arraya está conectado, cambio. Sí, profe. ¿De dónde es de usted? ¿De qué zona? De Lomo de Tapí. Ahí está. Bien ahí. Bien ahí. ¿Usted cuánto sacó en el parcial? Un 7. 7. ¿Le han hecho gancho o no? No, más o menos. ¿Saben lo que significa gancho?
Como ayuda, diría, Como digamos. una ayuda, claro, como una ayuda. Disculpe si he sido imprudente, enganche, es una ayuda, que dice. Y Argañará está conectado. Argañar Sí, Leonardo, sí, ¿está profe. conectado? ¿Sí? ¿De dónde usted? ¿De qué zona? De las talitas. De las Talitas. Aguante las Talitas. ¿Cuánto sacó en el parcial usted? 7 también. 7. Ando bien, los changos estos, Oscar, tenía razón ustedes. Ahí, Argañará, usted que está ahí adelante, ¿podría leer el título de la lámina del trabajo práctico hoy? Ahí estoy compartiéndolo. Es eje de rotación paralelos. Exactamente. Bueno. Oscar, ¿usted también lo está mirando al trabajo? Cambio. Sí, señor. Chicos, como todas las clases, tenemos un poco de teoría que los voy leyendo y después fíjense, está desarrollado y presentado el trabajo práctico que hay que hacer. Hoy vamos a hacer el trabajo práctico número 17, que se piden hacer 3 proyecciones y 3 perspectivas. Está resuelto esto. De esta pieza, a ver, lo voy a estar leyendo para que más o menos lo interpretemos. Dice que en este trabajo práctico se pide realizar a la pieza mostrada en la figura, hacer una vista lateral y dos perspectivas, ¿no? En el frente de la hoja se realizarán proyecciones con las medidas que figuran aquí en las proyecciones, y en el dorso se harán las perspectivas, ¿no? Chicos, fíjense en el trabajo práctico de hoy, tiene la particularidad que es una pieza de máquina, podríamos decir, generada por 2 ejes de revolución. Los trabajos prácticos que hicimos las clases pasadas, por ejemplo, el cilindro y el cono, eran volúmenes generados por un eje de revolución. Y lo presentamos en proyecciones y en perspectiva, y en estas perspectivas lo representamos en 3 posiciones distintas, según la posición del eje de revolución. Y la clase pasada hemos representado también en proyecciones y en perspectiva la arandela, que tenía una cierta de cortes, y la hemos representado también en proyecciones y en paralela. Esta arandela también era generada por un eje de revolución. Este ejercicio, del trabajo práctico número 17, tiene la particularidad, chicos, de estar generado por 2 ejes de revolución. Fíjense en que aquí en la vista de frente vemos un eje, y acá a la derecha tenemos otro eje de revolución. Fíjense, chicos, si pasamos a las proyecciones, el eje de revolución que tenemos a la izquierda, que es me genera esta superficie cilíndrica hueca con un cierto radio y diámetro, que es dato del problema, y el mismo eje de revolución, pero con este radio, me genera esta superficie cilíndrica. Y a la derecha tenemos este eje de revolución, ubicado en la vista superior, en la intersección de estos 2 diámetros, que me genera, fíjense, 3 superficies cilíndricas. Esta exterior, que tiene un valor de radio, dato del problema, que fíjense es mitad circunferencia, es decir, cuando lo representemos en perspectiva sería mitad elipse, y concéntrico a este mismo eje de revolución, pero con distintos radios, tenemos esta superficie cilíndrica completa, fíjense, y una superficie cilíndrica hueca, también concéntrico a este eje, pero con un radio menor. Todas estas acotaciones están en el dato del problema. Estas últimas 2 elipses, perdón,
Esta última superficie curva generada por este eje de revolución son estas salientes que tiene esta placa horizontal que une ambos ejes de revolución. Fíjense que en la parte inferior, que es la que yo estoy señalizando ahora, tenemos una placa prismática que vincula las superficies curvas representadas por cada eje de revolución. O sea, desde acá, chicos, hasta acá, en toda la profundidad es una superficie prismática, es decir, es una parte de un volumen de caras planas que vincula las superficies cilíndricas generadas por ambos ejes de revolución. Repito, este eje de revolución de la izquierda me genera esta superficie cilíndrica exterior, fíjense que tiene un determinado radio que se vincula en forma tangente a la superficie prismática que le acabo de comentar, y este mismo eje de revolución me genera una superficie cilíndrica hueca, completa, con un radio menor que está acotado en proyecciones. Trasladándonos hacia la derecha, tenemos este eje de revolución que me genera esta superficie cilíndrica exterior que me vincula en forma tangencial a este sector prismático que acabamos de detallar. Fíjense, antes que me olvide, no le estoy diciendo que también esta placa está acotada, la altura de la placa que vincula ambos sectores. Y, chicos, este eje de revolución me genera una superficie cilíndrica saliente que tiene esta altura, que está acotada en los datos del problema, con este radio, que también es dato, y este mismo eje me genera una superficie cilíndrica hueca en toda la altura, fíjense, desde la parte superior de la saliente hasta la parte inferior de la placa. Razón por la cual nosotros podemos observar estas líneas de trazos que se generan en la proyección de esta generatriz y de esta generatriz. Y el título de la lámina nos hace mención que es un volumen generado por dos ejes paralelos. Siempre y cuando que los ejes sean paralelos, lógicamente, al tener la misma posición, cuando representemos en perspectiva, vamos a tener el mismo tipo de elipse. Le quería hacer esta salvedad, porque las clases que vienen ya vamos a ver volúmenes generados por dos ejes perpendiculares. Eso significa que cuando representemos ese volumen en perspectiva, van a ser generados por dos ejes, lógicamente, al ser perpendiculares, nos van a dar dos tipos distintos de elipsis. Aquí, chicos, está resuelto. Tenemos vista de frente y vista superior. Se han proyectado la altura y la profundidad del volumen. Faltaría que ustedes puedan completar la tercera proyección. En este caso, lo que se plantea resolver la vista lateral izquierda. No se olviden de proyectar el eje de revolución, que también es proyectante. Y al dorso se piden resolver en perspectiva dos posiciones de este volumen, ¿no? Volviendo un poquito al tema, fíjense, chicos, que están acotados. Fíjense en el espesor de la placa horizontal, son 15 milímetros. La saliente, es decir, de la parte superior de la placa horizontal hacia arriba, 40 milímetros. El eje de revolución de la izquierda, tenemos un radio de 40 milímetros y la superficie cilíndrica hueca de 20 milímetros. Y el eje de revolución de la derecha, que es el que me genera tres superficies cilíndricas, tiene 60 de radio, que es la exterior, que es
media superficie curva, después tenemos un radio de 50 y la superficie cilíndrica hueca de 30 milímetros, que va desde la parte superior hasta la parte inferior. Chicos, la temática para representar en perspectiva esta es lo mismo. Elegimos el eje de revolución, ubicamos la posición del mismo, ubicamos los diámetros principales, generamos los planos diametrales, ubicamos los ejes de simetría y dibujamos las elipses correspondientes generadas por cada eje de revolución. Fíjense, chicos, Oscar, el paso a paso que usted tiene de algunas de estas perspectivas o otras perspectivas. De las mismas. Ah, no, bien. Y, chicos, una pregunta para que nos ubiquemos en el tema. La perspectiva de la derecha, la que yo estoy tocando acá, ¿qué posición tienen los ejes de revolución? Cambio. Más fuera que cambio, ¿no? Sí, escúcheme, chicos, fíjense en la 25 posición. grados, profe. 25 grados de la temperatura que está haciendo ahora, ¿o no? Oscar, ¿cuántos grados está haciendo? Verticales. Vertical, señor. Fíjense, tenemos el eje de revolución vertical acá. Fíjense en acá. Y cuando el eje de revolución es vertical, los diámetros principales están 7 y 42 grados, ¿no? Este eje que está aquí atrás tenemos vertical y los diámetros principales están sobre 7 grados y 42 grados, ¿no? Y esta perspectiva de la izquierda, chicos, el eje de revolución está a 7 grados, que es el que me genera este tipo de elipse, ¿no? Así que, ¿qué le parece, Oscar, si usted va por el paso a paso? Yo lo voy a estar escuchando y aprendiendo de usted. Cambio. Bueno, si quiere, empezamos ya nomás. Bueno, chicos, disculpa, Oscar, ¿no? Chicos, prestemos atención porque me doy cuenta que no la están llevando al día la materia y eso nos preocupa porque no están haciendo los trabajos prácticos. Por ahí tenemos la falencia de no poder resolver la perspectiva por falta de práctica en las elipses. Porque la interpretación, chicos, es fácil. Como habíamos dicho, el procedimiento es el mismo. Ubica los ejes de revolución, marca los diámetros principales, configura los planos diametrales, ubicar los ejes de simetría y poder trazar las elipses. Esa es la secuencia en todos los volúmenes, chicos. Si no sabemos hacer elipses, no vamos a poder confeccionar las perspectivas. Oscar, ¿qué lo pongo como Anfitrión. como Anfitrión. A ver, ahí está. Convertir en coanfitrión. Ahí está. ¿Ahí está o Sí. usted tiene que compartirlo ahí? No, ahora Bien. ya voy a compartir yo la pantalla. Junto con el fondo. Ya callo mi teléfono, un segundito. Monzón Yago, ¿está conectado? Sí, profe. Bien ahí. ¿Cuánto sacó en el parcial usted? 9. ¿9? ¿9? ¿Estás seguro? Hijo de Dios, 9. Bueno. ¿Debe algún práctico usted o no? ¿O lo viene presentando al día? No. ¿No qué? Me falta solamente lo de este cuatrimestre, ¿no? Y bueno, te falta nada. todo. Nada. Bien, fíjese, Monzón, fíjese, usted sacó 9. Para mí,
eso significa que usted es un buen alumno. Para sacar 9, eso significa que usted estuvo haciendo los trabajos prácticos. En la segunda parte, usted me está diciendo que no lo hizo. No podemos aprender si no hacemos los trabajos prácticos. Aprovecho de paso para comentarle a todos que este segundo cuatrimestre no va a ser igual que el primero. Vamos a poner un tiempo que lo voy a poner a través del sistema, y es el sistema el que les va a permitir que ustedes presenten o no en tiempo y forma los trabajos, ¿no? O que se los reciba en realidad para poder rendir el parcial. Porque no quiero pasar por la misma situación incómoda de estar recibiendo carpetas hasta un día antes y tener que presentarle el listado al ingeniero, a veces hasta el mismo día del parcial. ¿Sí? Encima, no hay que olvidarse que este tema ya es un poco más complejo que el primero y necesita que ustedes hagan la entrega de los trabajos en tiempo y forma. Si eso no se va a cumplir, va a ser difícil que se pueda hacer la presentación en tiempo y forma, y si hay correcciones que hacer, estas se entreguen a tiempo. Así que por favor, vayan entregando. La clase pasada, yo recuerdo, y el ingeniero seguramente fiel testigo de lo que pasó, toda la gente recriminaba de que no podían presentar y no podían presentar, y resulta que hay solamente 4 personas que han entregado el trabajo práctico 14 y solo 3 que han entregado el trabajo 15. Así que no sé cuál era el apuro o cuáles eran las personas que estaban tan desesperadas para que la habilitación de los trabajos esté cuando ya estaban. Así que, bueno, en fin. Listo, pasemos a otra cosa. ¿Todos están viendo la presentación? Sí, señor. Bueno, vamos a darle play entonces a la presentación. Ya en un momentito va a arrancar. Ahí está, el trabajo práctico número 17, que lleva como título Ejes de rotación paralelos. Bueno, lo que vamos a iniciar haciendo es justamente Disculpe, Oscar. el disculpe. tema. Sí, No tiene audio, esto no tiene audio, sino que usted lo va hablando. exactamente. Ah, bien, perfecto. Está bien, está bien. Lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, siempre ver la posición que va a tener nuestra figura en función de ¿qué? De la posición de los ejes. ¿Sí? Tengamos presente, si observan ustedes, o ya han visto, ¿no es cierto?, en el apartado que les mostró el ingeniero, ¿no es cierto?, en el temario del trabajo práctico, que primero y principal los ejes son paralelos. Primero y principal, eso significa que ambos ejes con los cuales vamos a trabajar van a tener que estar en la misma dirección. Como sabemos, nosotros tenemos 3 direcciones referenciales, ¿verdad?, que va a poder ser o vertical, 7 grados o 42 grados. ¿Qué otra característica tiene esta pieza que estamos viendo? Que si nosotros nos fijamos, los ejes pueden estar perfectamente, o podemos decir que están perfectamente situados en una misma recta, ¿sí? O están contenidos o son perpendiculares, ambos a una misma recta. Entonces nos vamos a basar en eso también, fíjense, para tomar como referencia uno de esos ejes de rotación. Uno de esos ejes. Y para esta primera propuesta de perspectiva, voy a decir que lo voy a colocar en 7 grados. Eso significa que el otro eje de rotación también va a tener que estar a 7 grados, ¿verdad? Ahora, ¿dónde pongo el otro eje de rotación? ¿Lo pongo acá? ¿Lo pongo acá? ¿Lo pongo acá? Y no, en realidad lo que tendría que hacer es trazar una línea referencial que va a estar en la dirección perpendicular, como habíamos dicho, de este eje, y que va a ser, en este caso, fíjense, una línea a 42 grados, ¿ven? En donde ustedes elijan un punto cualquiera, trazamos esa otra dirección, y para saber exactamente el punto en el cual yo voy a tener que trazar el otro eje de rotación,
tendré que fijarme en el instructivo para ver la distancia, que también está acotada, que hay de centro a centro, ¿sí?, en la pieza. Entonces, una vez que yo observe el instructivo, diré, desde este centro hasta este centro, ¿cuánto hay? ¿Sí? Y por estar tomada esa distancia sobre una línea que está a 42 grados, deberé tomar la medida real o la mitad de la medida real. La mitad. La mitad, ¿verdad? Entonces, vuelvo a decir, de lo que ustedes tienen acotado, esa distancia, por estar situado en esta posición, yo tendré que tomar la mitad de la medida real y es en donde yo voy a poder colocar el otro eje de rotación. ¿Ven? Ahora yo digo sí, están paralelos y están posicionados como deben ser. Por eso yo les preguntaba recién, ¿ese eje lo pongo acá, dónde lo pongo? Bueno, hay una característica que tiene que seguir y es esta que está acá. ¿Sí? Ambos son perpendiculares a una misma recta. Vamos a arrancar desde acá. Esta línea que acabamos de dibujar a 42 grados también va a cumplir la función de qué elemento importante que nosotros necesitamos en la construcción de elipses. Si acá tengo el eje de rotación, y acá también, y tengo acá una línea a 42 grados, esa línea va a cumplir el papel de qué elemento importante en la construcción de elipse. Y está faltando, por supuesto, otra línea más, pero esta me interesa saber por ahora para que nos vayamos ubicando. ¿Qué les parece? De los elementos constructivos que tiene una elipse, ¿qué elemento es este? El eje mayor de simetría. A ver si con esto los puedo ayudar. ¿Y esta línea vertical? Fíjense que esta línea vertical y esta línea 42 están pasando por el mismo punto por donde perpendicularmente atraviesa el eje de rotación. Entonces, ¿qué elementos constructivos serán estos? Nosotros sabemos que con el eje de rotación hay una coincidencia visual con el eje menor, ¿verdad? Bueno, chicos, ¿Serían los hay radios, que... profe? No, radios no son. A ver. ¿Cómo fue la segunda? El ¿Qué es lo diámetro. que dijo? Ajá. En El todo caso diámetro del serán eje los mayor. diámetros. ¿Cómo se llaman esos diámetros? Diámetros Eh. principales. Los diámetros principales. ¿Sí? Entonces, esta línea de 42, donde perpendicularmente están montados los ejes de rotación, va a cumplir la función, y de hecho es así, de uno de los diámetros principales. Acá, esta línea vertical será el otro diámetro principal. ¿Está claro? Y acá, fíjense, estaría el otro diámetro principal. Entonces, para cada posición, yo ya tengo los diámetros principales y además los ejes de rotación, que es lo primero que nosotros tenemos que hacer. A continuación, ¿qué les parece? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo se llamaba esto? Encuadrar o enmarcar ¿qué? Los diámetros, ¿verdad? Entonces, fijándome, ¿cuál es el radio que tiene que tener la elipse que estaba a la izquierda cuando ustedes estaban observando las proyecciones? ¿Cuál es el radio que tiene que tener para poder así tomar las medidas correspondientes, verdad? Enmarcamos o encuadramos los diámetros. Ahora, estos que están acá, el diámetro vertical ya está el de 42 grados. ¿Y esto cómo se llama? Esta línea que se acaba de trazar acá. Que fíjense, es perpendicular acá al eje de rotación. ¿Cómo se llama? Se llama eje mayor de simetría. Chicos, una cosita
Estamos ya en el práctico 17. Es el cuarto práctico que tiene que ver con este tema, chicos, que estamos tocando. Y estas son cosas que a esta altura del partido ustedes ya no tendrían que dudar. Ya no tendrían que dudar. Son los elementos principales que ustedes tienen que tener, ¿sí? Y que lo hemos explicado desde el práctico 14 en adelante para poder construir las elipses. La verdad que son preguntas elementales y el hecho de que no me respondan a mí me alarma y mucho. ¿Sí? Así que yo los voy a instar, igual que ya les dijo el ingeniero, esto es una cuestión de práctica. Además, en los trabajos anteriores tienen paso a paso, tienen un video explicativo, ¿sí? Para no caer en la misma discusión de siempre, de que al sistema de representación le dedican el tiempo que les queda de sobra luego de ver las otras materias, luego de ver a la novia, al novio, de jugar al fútbol, de jugar a la play y demás. Por favor, lean, estudien, porque si no, esto no va a llegar a buen puerto, chicos. Insisto, son preguntas elementales que ustedes ya a esta altura del partido y luego de haber visto 4 prácticos, con este 4, ya no tendría que haber duda en estas preguntas que yo les hago. Pero bueno, ya veremos cómo sigue entonces. Listo, tomamos el punto medio de ese segmento y trazamos una paralela al eje de rotación, lo cual nos iba a servir para encontrar que este punto sobre el eje mayor de simetría, que es el punto de máxima amplitud que tiene la elipse. Y ahora sí, fíjense que en este caso, a pesar de que pareciera que solamente usamos la mitad de la elipse, ya vamos a ver que no es tan así, la vamos a construir de manera completa. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer lo propio, pero con la construcción de la elipse más grande, la que estaba al lado derecho, y es en donde aparece esa saliente que tiene una forma cilíndrica y que a su vez es hueca. Entonces, encuadramos o enmarcamos los diámetros, trazamos el eje mayor de simetría, que es perpendicular al eje de rotación, y este segmento que quedaba determinado entre el diámetro principal vertical y el eje mayor de simetría, tomamos el punto medio y trazamos a partir de ese punto medio un segmento paralelo al eje de rotación, para de esta manera poder encontrar el punto de máxima amplitud que tiene la elipse y ya podemos iniciar el trazado de estas, justamente de estas elipses. Bien, fíjense que acá también da la impresión que yo necesitaría solamente media elipse, como les decía recién. Pero si nosotros observamos bien, fíjense que acá yo lo puse en otro color para que se distinga mejor, esas líneas que van a unir la elipse esta más pequeña con esta, con la más grande, no son líneas que van desde el diámetro principal a diámetro principal. Esas líneas, ¿cómo las van a conseguir? Las van a conseguir acercando su escuadra o su regla de tal manera que encontremos en el punto en donde haga tangencia al mismo tiempo nuestra regla o nuestra escuadra, ¿sí? Donde veamos la posición, insisto, en que sea tangente o donde haga tangencia nuestra herramienta de dibujo, ahí vamos a trazar la línea. Y lo mismo acá abajo. Entonces, si ustedes son observadores, fíjense, acá esa línea no llega hasta el diámetro, llega un poquito antes. Lo mismo acá arriba. Y acá pasa exactamente lo mismo, ¿ven? Esa es la razón por la cual, para evitar cualquier tipo de problema, dibujamos completa estas elipses. Bien, si nosotros observamos ahora, fíjense que ahí tendríamos la estructura de nuestra pieza, pero como si fuese simplemente una lámina, ¿no es cierto? ¿Sí? No sé si todos pueden apreciar eso. Sí. Sí, profe. Bien, a partir de acá, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Cómo podríamos continuar? Bueno, hay muchas formas.
yo les voy a explicar esta, que es simplemente a esta lámina le voy a dar una sensación a través del dibujo de ¿qué? De un volumen, que ya dije de ser una lámina para convertirse en un volumen. Es decir, que yo le voy a dar acá lo que correspondería a la altura que tiene esa planchuela, ya no una lámina, sino la planchuela, esa base. Ustedes ahí se habrán fijado en el dibujo, ¿no es cierto?, cuál es la altura que tiene esa planchuela, que tiene justamente esta forma, ¿no es cierto? Esta es la forma, esta es la silueta que tiene la planchuela que está en la base. Entonces yo me fijo en la acotación y esa misma medida que tengo en la acotación es la que voy a tener que replicar acá, en su medida real, ya que estoy midiendo la altura de esa planchuela sobre un eje referencial de 7 grados. Entonces tengo que tomar la medida real. Fíjense que a partir de ahí yo trazo una paralela a la línea que contenía justamente, ¿sí?, a esos dos ejes de rotación y que además habíamos dicho que jugaban el papel de diámetros principales. ¿Se acuerdan? Uno de los diámetros principales. Si seguimos la misma metodología que hemos utilizado acá para hacer esta primera silueta, ahora trazamos el diámetro principal vertical para esta elipse y para la que está atrás, ¿ven? Entonces ya tenemos diámetros principales para una elipse y para la otra elipse. ¿Cuál era el paso que seguía? Enmarcábamos los diámetros o encuadrábamos los diámetros, ¿sí?, y trazábamos el eje mayor de simetría. ¿Está claro? Lo mismo, fíjense, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho acá, lo hacemos acá, nada más que ya no tomamos el punto medio y trazamos el segmento, sino que, como esta elipse, ¿no es cierto?, sigue por el mismo eje a la que está atrás, este punto medio que yo tengo acá se va a proyectar hacia atrás, ¿no es cierto?, paralela a la misma dirección que tiene el eje de rotación, y de esa manera yo voy a poder trazar este segmento que está acá. A ver, ¿cómo se llama ese segmento? Fíjense que está saliendo desde el punto extremo y estaría yendo hasta el otro punto extremo. Lo mismo acá abajo. ¿Cómo se llamaba ese segmento? Ese segmento, el que une los puntos extremos de una elipse y otra, se llaman generatrices extremas. ¿Sí? Entonces, acá ya tenemos la generatriz extrema tanto tanto arriba como acá abajo. ¿Qué otros elementos le están faltando acá? Fíjense, esta línea que yo acabo de marcar acá y que va a tener acá el otro trazado paralelo, ¿cómo se llaman? ¿O qué han formado junto con los diámetros? El plano diametral. El plano diametral, que en este caso corresponde al plano diametral de 42 grados, ¿verdad? Y tendríamos que hacer lo mismo con el otro plano o con los otros diámetros y formar así el plano diametral vertical, ¿verdad? Es decir, tomar los extremos del diámetro y trazar una paralela al eje de rotación. ¿Ven? Ahí tenemos la primera paralela y ahora la segunda. Y fíjense, ahí quedó ya marcado el plano diametral vertical. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser encuadrar los diámetros, pero en la parte derecha, para poder armar esta elipse. Ya tenemos acá encuadrado los diámetros, el diámetro a 42 grados y ahora el diámetro vertical. Trazamos el eje mayor de simetría, que es perpendicular con respecto al eje de rotación.
Buscamos el punto medio, pero recuerden que como ya lo tenemos acá, y esta elipse es paralela a esta elipse, directamente ya puedo trazar las líneas que me han quedado cortitas, acá. Y luego de trazar esas generatrices extremas, trazamos los planos diametrales, que en este caso ya tenemos el plano diametral a 42, el plano diametral vertical, ¿sí? Y ahí sí, fíjense, como me había quedado cortita, le estiré, y ahí ya tengo las generatrices, ¿cómo se llamaban? Generatrices extremas, ¿ven? Y ya tenemos todos los elementos necesarios para trazar la primera elipse y para trazar la segunda. ¿Qué es lo único que me está faltando? Trazar esta línea, ¿no es cierto?, que es la que va a unir tangencialmente estas dos elipses, y fíjense cómo lo que antes era una planchuela, ahora tiene ya toda la estructura de ¿qué? De un volumen, ¿no es cierto? Ahora, ya sabemos que tenemos la planchuela con esa silueta. Obviamente, nuestro dibujo no termina ahí, de hecho, falta y bastante todavía, ¿verdad? Ya que en este extremo, ¿qué teníamos? Teníamos un hueco pasante, que es un hueco cilíndrico, cuya embocadura estará acá, en este sistema de ejes que tenemos acá y diámetros, y la desembocadura va a estar acá atrás. O sea que yo me tendré que fijar cuál es el valor que tiene el radio, ¿no es cierto?, en la acotación de mi trabajo, y bueno, tomar las medidas correspondientes en los diámetros, tanto de 42 como vertical, hacer el encuadre de esos diámetros, ¿sí? Trazar el eje mayor hace falta, y fíjense que ya no, porque ya lo tenemos trazado acá, y como esa elipse que hemos dibujado y la del hueco son concéntricas, significa que van a compartir todos los diámetros principales y además este diámetro, este eje mayor de simetría. Así que lo único que tendríamos que hacer acá es medir y, por supuesto, hacer todo el trazado que corresponde, ¿verdad? Encuadrar, hacer o encontrar los planos diametrales, ¿sí? Es dibujar ni más ni menos que un cilindro, como esto que tenemos acá, pero con los valores del radio que está en el tema. Y acá, de este lado, ¿qué había? Había una saliente cilíndrica, y que además habíamos dicho que era ¿cómo? Era hueca, ¿verdad? Entonces, ahora yo me voy a tener que situar y comenzar a trabajar acá, a partir de esta elipse hacia adelante, ¿verdad? Hacia la derecha, siguiendo la trayectoria que tiene este eje de rotación. Nuevamente, voy a tener que fijarme cuáles son los valores que tiene el diámetro que corresponde, el diámetro exterior, que tiene ese cilindro, esa saliente cilíndrica, y bueno, fíjense que también al ser concéntricos, va a compartir la posición de los diámetros, va a compartir la posición del eje mayor, así que lo único que tendría que hacer acá es tomar las medidas, respetando que en 42 grados tengo la mitad de la medida real, y en la vertical tengo que tomar la medida real, ¿verdad? Fíjense, acá ya están encuadrados los diámetros en 42 grados, acá hemos encuadrado los diámetros verticales, ya teníamos acá el eje mayor de simetría, que dijimos que va a ser el mismo, y ahora ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, podemos optar por dos cosas, o tomamos el punto medio y trazamos una paralela, o directamente, ¿qué es lo que podemos hacer? La otra podría haber sido tomar de este centro al centro en el techo de esa saliente y respetar esa altura, ¿verdad? Ya que, como estoy en 7 grados, tendría que tomar el verdadero valor. Pero fíjense, acá yo directamente dije, voy a tomar el punto medio, y ya con todos esos elementos, fíjense, ahí está la elipse que corresponde ¿a quién? A la base de la saliente cilíndrica. A partir de ahí, como les dije, vamos a tener que medir de centro a centro
¿sí? La altura que tiene esa saliente cilíndrica, trazar, ahora sí, ya no nos queda otra que volver a hacer el trazado de los diámetros principales que van a estar en 42 y vertical. Fíjense que desde los extremos de estos diámetros hacia los que yo ya tenía en esta elipse, los he unido esos extremos, formando ¿qué? El plano diametral a 42 grados de esa saliente cilíndrica. Y lo mismo lo hacemos acá, fíjense. Ahí he unido los extremos de los diámetros, formando así el plano diametral vertical. ¿Qué más le está faltando acá, chicos? El encuadre, que lo podríamos haber hecho antes, pero listo. Encuadramos ahora. ¿Y le está faltando algo más a esto? El eje mayor. Eje mayor de simetría. simetría. El eje mayor, muy bien, que es perpendicular al eje de rotación. Y fíjense que acá yo ya tengo prácticamente todos los elementos necesarios para trazar. Nada más que me faltaba ¿qué? Encontrar el punto de máxima amplitud usando este segmento, tomando su punto medio y trazando un segmento paralelo al eje de rotación. Listo, ya tenemos todo lo necesario, fíjense, para trazar la elipse. ¿Le falta algo más a esto? ¿Hay algún elemento que esté faltando? Le está faltando la generatriz extrema, es decir, el segmento que une punto extremo con punto extremo y es lo que le termina de dar a nuestro trabajo ¿qué? ¿Qué es lo que le da eso? La Volumen. estructura de volumen, exacto. Entonces, listo, ahí ya trazamos la primera generatriz y la trazamos acá abajo. Y fíjense cómo ahora ya tenemos la saliente cilíndrica que tenía nuestra planchuela, ¿ven? Ahora, por supuesto, yo voy a dejar, porque no les voy a dar todo el trabajo resuelto, pero fíjense que gran parte ya está listo. ¿Qué es lo único que le falta a esto, a esta pieza para estar terminada? Habíamos dicho recién que le falta el hueco, este pasante que tiene acá, ¿verdad? Y además, hemos dicho que esta saliente era ¿cómo? ¿Era sólida? No, era hueca, ¿verdad? Así que a partir de los datos que nosotros tenemos en el instructivo, vamos a tener que medir y trazar la elipse de lo que sería la embocadura, es decir, la entrada del hueco, y ese hueco es ¿cómo? Es pasante, ¿verdad? Es pasante. O sea que esta misma elipse que yo dibujé acá, ¿dónde la voy a dibujar? ¿La voy a dibujar acá, en la parte del techo de la planchuela o en la parte de la saliente de la planchuela? En la parte de la base. La voy a tener que dibujar acá en la base, ¿no es cierto? Porque ese hueco que tiene la saliente no solamente atraviesa la saliente, sino que atraviesa toda la pieza. Entonces, este hueco que está acá, vuelvo a insistir, que va a tener la embocadura con una elipse acá, de acuerdo a los datos que yo tenga en el instructivo, no solamente va dibujado acá, sino que en la base de la planchuela. Siguiendo todo lo que hemos visto hasta acá. Medir los diámetros, encuadrar, trazar los planos diametrales, trazar las generatrices extremas y obviamente lo último que va a quedar es que remarcar, es decir, qué es lo que queda luego de aplicarle todos estos accidentes, todos estos huecos, qué es lo que queda de volumen remanente. ¿Está claro, chicos? Fíjense que los grados de complejidad van increciendo, ¿no es cierto? Van aumentando de a poquito. De igual manera, fíjense, yo acá ya voy a ir muy rápido. Acá hay una propuesta con los ejes de rotación vertical. Eso significa que si yo trazo una línea a la cual van a ser perpendiculares, yo podría usar tranquilamente esta línea que está acá de 42, o haber trazado una 7, ¿verdad?
Y también este eje de rotación sería perpendicular a ella. Entonces, fíjense, como yo decidí hacer que estos ejes estén contenidos en esta línea de 42 y que además hemos dicho que cumplía la función de ¿qué? De un diámetro principal. ¿El otro diámetro principal en qué dirección va a estar? 7 grados. 7 grados, ¿verdad? Listo. Diámetro principal acá, en este centro. Diámetro principal, que ya lo vamos a hacer atrás. Fíjense, acá ya hacemos el encuadre, trazamos el eje mayor de simetría, que es perpendicular al eje de rotación. A través de la determinación del punto medio de ese segmento, vamos a encontrar los puntos de máxima extensión, y lo mismo hacemos acá atrás. Trazamos el diámetro principal a 7, encuadramos los diámetros, trazamos el eje mayor de simetría, buscamos el punto medio y listo. Ahí ya podemos trazar, fíjense, las elipses. Esto también, hasta acá son 2 elipses simplemente, lo único que yo tengo que hacer ahora es con 2 líneas tangentes unir estas elipses. Y fíjense, acá yo ya tengo que una planchuela, ¿verdad? Una lámina. No una planchuela, sino una lámina. Para que yo le pueda dar justamente esa característica de planchuela, esto tiene que tener una determinada altura, que vamos a seguir los mismos pasos que hemos hecho acá. ¿Sí? Nada más que esto también lo voy a simplificar. Voy a hacer simplemente la lámina y a partir de ahí construir hacia arriba. Fíjense que esta elipse que estamos haciendo ahora es ¿cuál? Es la elipse que corresponde a la base de esa saliente cilíndrica, ¿ven? ¿Sí? Con las medidas que corresponde, luego, de centro a centro, medimos la altura que tenía esta saliente, tomando la medida real, ya que estoy siguiendo una trayectoria vertical. Nuevamente, tomamos los extremos de los diámetros y vamos uniendo, ¿cómo se llamaban estos? Planos diametrales, ¿verdad? Encuadramos los mismos, trazamos el eje mayor de simetría, y ahora tomamos la mitad de ese segmento, trazamos una paralela al eje de rotación, podemos construir ya nuestra elipse, y al igual que recién, lo único que nos está faltando para darle verdaderamente la estructura de volumen a esto serían las generatrices extremas. ¿Sí? Fíjense que acá es como si fuese una lámina sobre la cual está montada esa saliente, ¿verdad? Acá, por supuesto, ustedes tendrán que medir hacia abajo la altura que tiene esa planchuela, hacer el hueco pasante, tanto en la planchuela como en la saliente. Recordemos que acá, este hueco que tiene la saliente va desde el techo de la saliente hasta la base de ¿quién? De la planchuela. Tengan presente eso, ¿no? Y con respecto al trabajo, bueno, ya lo mostró un poco el ingeniero, pero acá está. Fíjense, está para que ustedes hagan la vista lateral izquierda. Por supuesto, acá habrá que trazar muchas proyectantes de profundidad, ¿verdad? Hacia acá, fíjense que tenemos que este radio no coincide con este radio y tampoco coincide con este. Entonces, todas esas líneas voy a tener que ir trazándolas. Otra cosita en la que tienen que tener mucho cuidado. Fíjense que acá, por ejemplo, no hay ninguna línea de quiebre, ¿verdad? No hay ninguna línea que ustedes digan, ¿por qué no va llena acá o acá? ¿Y es por qué? Porque esta línea, al ser tangente, le da esa sensación de envoltura y permite que no se vea o que no se genere una arista vertical y que aparezca acá. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y en la parte posterior, fíjense acá, en este caso, ¿no? Ya tiene, fíjense acá la parte de la planchuela, un poquito más de regalo para ustedes, pero por supuesto hay que terminar de hacer estas perspectivas y por supuesto remarcar. ¿Mm? Bueno, Muy bien. ese es el paso a paso que corresponde al trabajo práctico 17.
Espero que se haya entendido. No sé si el ingeniero está en línea. Sí, sí, Oscar, muy completo lo suyo. Y claro, viendo cómo vamos analizando cada uno de los volúmenes, espero que los chicos también se dan cuenta, como vos lo estabas diciendo, clase a clase se va haciendo un poquito más difícil esto, chicos. Y si no venimos haciendo los trabajos prácticos, no venimos practicando elipsis, no van a poder conformar las distintas perspectivas que se plantean. Porque supongamos que si los trabajos prácticos anteriores no lo hicieron, el de hoy va a ser imposible hacerlo. Tienen que ponerse al día, chicos, porque si no, no van a poder alcanzar el objetivo de poder hacerlo prácticos para poder rendir el parcial. Oscar, creo que son 21 o 22 trabajos prácticos, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, ya Sí, llevamos 17, faltarían 4 o 5 trabajos prácticos para finalizar el programa y bueno, me preocupa que los chicos no estén entregando los trabajos, ¿no? Así que bueno, valga el comentario, chicos, para que se pongan las pilas y puedan completar los trabajos que les faltan, chicos. Fíjense en que como Oscar planteaba el ejercicio, estructuralmente todos los volúmenes son lo iguales. Ubica el eje de revolución, los diámetros principales, planos diametrales, las alturas, ubicar los ejes de simetría y configurar las elipses. Es lo que ustedes tienen que practicar. Chicos, ¿qué quieren hacer? ¿Alguna consulta? Estamos a su disposición. La clase que viene ya vamos a ver, como le estaba planteando, volúmenes con ejes perpendiculares. Lo que hemos visto hoy, ejes paralelos que generaban esta pieza que Oscar le acaba de explicar. La clase que viene vamos a ver un objeto, una pieza de máquina generada por dos ejes, pero perpendiculares entre sí. Lógicamente, cada vez se va a ir complicando más, chicos. Chicos, si no quieren consultar nada, lo doy por terminada la reunión. Nos vemos, Dios mediante, el próximo... Oscar, Próximo martes. el próximo Sí. martes es Día del Estudiante, puede ser 21 de septiembre. Correcto, correcto. No habría actividad entonces. En principio no. En principio no. Bueno, chicos, fíjense a ver qué es lo que pasa y si no, pasaría ya para el 28 de septiembre, ¿no? Así que fíjense. Nos vemos, chicos. Buenas tardes. Chao, hasta luego a todos. Profe. Buenas tardes, profe. Hasta Chao, luego, buenas profe. tardes. Felicidades. Chao, profe.